Fabián Repeto es del CIPEC, que es el Centro de Políticas Públicas. Con él hablamos sobre la realidad de nuestro país y esto nos dijo. Yo creo que Argentina enfrenta, por razones estructurales de largo plazo, y el largo plazo uno lo puede llevar hasta cualquier lugar, yo lo cortaría en todo caso en la Argentina a mediados de los 70 con la dictadura militar, con muchos problemas estructurales que tienen como dos pilares fundamentales con todo el derrotero que ha habido en estos 40 años. Uno, lo que tiene que ver con la pérdida de relevancia por razones estructurales de lo que es el trabajo formal y por ende del rol de los trabajadores y la conquista social que eso implica. Creo que ahí hay un primer elemento. Y hay un segundo elemento que por supuesto están conectados como característica, yo diría, estructural del contexto presente, que es el tema de la desigualdad. Creo que Argentina tiene problemas de pobreza, erráticos según el momento incluso económico y según cómo se mida la pobreza, pero creo que el problema de fondo de Argentina, y en eso es muy Argentina parecida a la de Latinoamérica, es el reto de la desigualdad. Y ahí me parece que hay un meollo de política pública, ya no solamente de política social, que es importante incorporar en la discusión. Se agrega a esto, simplemente como panorámica inicial, lo que es la Argentina en materia federal. La Argentina es muy desigual territorialmente también, y cualquier política pública que no tome en cuenta la heterogeneidad estructural que tiene el federalismo argentino, creo que cometería un error de diseño y de gestión de política bien importante. Es un estigma con el que nos cuesta convivir, porque si bien la Argentina o Latinoamérica no es el lugar más pobre del mundo, lo es África, es la zona más injusta. Y se agrava más en un país como la Argentina, que tiene una gran capacidad de producción superior a lo que es su población. Entonces esto de que tengamos pobres es muy duro, ¿no? Es muy duro que tengamos pobres y es muy duro que seamos tan desiguales. Insisto en el punto de enfatizar el tema de la desigualdad. Yo creo que es muy duro. No lo tomaría como algo natural o de cosas que pasaron de casualidad, sino que hubo políticas públicas concretas, periodos de gobiernos concretos que en todo caso o han acentuado la desigualdad o han en todo caso hecho poco para enfrentarla. Y ahí me parece que por supuesto no se puede pensar la Argentina puertas adentro, solamente en la lógica clásica de Aldo Ferrer, sino Argentina en el mundo. Y claramente los cambios que ha habido en el capitalismo a nivel mundial y en la escala regional, por supuesto repercuten en qué capacidad tiene la Argentina como país para enfrentar este reto de un mayor desarrollo económico y social. Es interesante tu mirada a lo que estás diciendo, que la pobreza nuestra responde a injusticias y no a cuestiones naturales o sociales. A ver, responde a un montón de factores. Pobreza y la situación de personas en situación de pobreza es un colectivo muy heterogéneo, pero es un debate político, es un debate de base científica y de evidencia de por qué son las causas fundamentales de la pobreza y por qué a veces se da lo que suele llamarse la reproducción intergeneracional de la pobreza, pero también cómo un gobierno caracteriza la pobreza y hace políticas al respecto, es un debate fuertemente ideológico. Yo siempre a veces en mis clases suelo poner el ejemplo de que a veces hay consenso en América Latina de que la pobreza es un tema fundamental, pero es muy diferente si el tema está en la agenda gubernamental, con una concepción de que la causa de la pobreza es que los pobres son vagos y no quieren trabajar, que la pobreza está porque hay razones más estructurales del modelo económico. El set de políticas públicas que se necesita en uno o en otro caso, bajo el mismo nombre pobreza, son muy diferentes. Sí, muy interesante porque lo que estás diciendo vos es lo siguiente: si yo creo que el pobre es un discapacitado que no puede por sí mismo y tengo política social así, lo voy a terminar discapacitando, inferiorizando a él como mirada y además como resultado social. Seguro, y hay toda una discusión de fondo de cómo transitamos de la nomenclatura de los derechos a la práctica de los derechos. Y ahí creo que hay un tema bien crítico de que en general los estados, todos, no solamente la Argentina, no solamente el tiempo presente, sino la década pasada también, se vanagloria de poner como foco de una política social la idea de enfoque de derecho. Yo creo que en muchos casos hay dificultades, a veces prácticas, a veces de falta de interés concreto, en transitar de un enfoque de derecho donde el sujeto no sea un sujeto con necesidades vulneradas que hay que asistir desde arriba, sino que sea un sujeto de derecho que en todo caso tiene responsabilidades, pero además le exige al Estado generar los mecanismos de política pública y de mecanismos de intervención para que esos derechos sean efectivos. Es un tema de corresponsabilidad importante. Claro. ¿Cuál es tu mirada sobre las políticas sociales que se están aplicando actualmente en la Argentina? Yo creo que el gobierno tomó nota de dos cosas fundamentales. En materia social había algunas cosas que se hicieron muy bien en el gobierno anterior y yo reivindico plenamente, digo, más allá de dónde va mi voto, otras cosas no tanto.
y creo en todo caso el gobierno, por convicción o por táctica, pero a efectos prácticos es lo mismo, decidió continuar y en algunos casos profundizar las políticas sociales que venían de la etapa anterior. El ejemplo más emblemático es Asignación Universal por Hijo. Creo que una muy buena noticia de este gobierno tiene que ver con poner un acento importante en materia de primera infancia, que es un tema muy fundamental para pensar el desarrollo económico y social del país a mediano plazo, sobre todo cuando la Argentina termine su bono demográfico, que esto sucede en 20, 25 años. Si uno no tiene una buena política de primera infancia, que además concilie la vida laboral y la vida familiar, en particular de las mujeres, pero no exclusivamente de las mujeres, cualquier país que no haga eso está condenado al fracaso económico. Argentina tiene una oportunidad porque todavía tiene eso que técnicamente se llama bono demográfico, y creo que una buena política de primera infancia que este gobierno está empujando es uno de los activos que uno podría poner en marcha o caracterizar en estos primeros 7 meses de gobierno. ¿Crees que este es el camino para romper con lo que es la pobreza estructural? A ver, la pobreza estructural otra vez depende de cómo se mide. Si una forma de medirlo tiene que ver con el capital humano de la población, salud y educación fundamentalmente y desarrollo infantil, seguro que este es un instrumento importante. Pero si uno lo piensa, el tema de la pobreza de un carácter mucho más multidimensional, vinculado por ejemplo a aspectos educativos, aspectos sanitarios, esta, que conté de primera infancia, es una pieza de un rompecabezas mucho más amplio, donde hay buenos anuncios. El presidente en las últimas horas anunció una universalización del sistema de salud, un tema complejo, porque Argentina históricamente tuvo un sistema en teoría universal de salud, por lo menos lo que tiene que ver con la salud pública. Ahí hay un reto no menor de cómo uno construye un buen sistema de salud, sobre todo en plan federal, sobre todo teniendo en cuenta además un tema muy complejo desde el punto de vista político, que es el vínculo entre el sistema público de salud y las obras sociales. Creo que hay una asignatura pendiente en educación y ahí hay caminos por recorrer. Es decir, hay un tema muy fundamental y muy importante, pero que creo que cualquiera de esas cosas, y esto es importante plantearlo en el marco de un medio de comunicación provincial, no se logra avanzar con éxito si no se tiene una buena articulación con las provincias. En particular, los sistemas de educación y los sistemas de salud son fuertemente dependientes de la decisión y las capacidades fiscales y técnicas y voluntad política de los gobiernos provinciales. Entonces puede hacer maravillas eventualmente, no digo que sea el caso, un gobierno nacional, pero si efectivamente los gobiernos provinciales no tienen mecanismos, no encuentran incentivos para poder avanzar en una dirección correcta, cualquier esfuerzo nacional se queda a mitad de camino. Bien. ¿Qué parte de las políticas sociales vos creéis que hay que replantearla porque no está dando el resultado que uno espera? Yo creo que Argentina careció históricamente de lo que la literatura, pero sobre todo la experiencia comparada de América Latina, plantea como construir sistemas integrales de protección social. Y hay un meollo fundamental. Argentina construyó su matriz de bienestar desde los años 20 y 30, pero sobre todo a partir de 1943, cuando Perón asume la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, con un modelo que la literatura llama meritocrático, vinculado al trabajo formal y al rol de los sindicatos. Y entonces toda la idea de ascenso social que tenemos en la Argentina está muy construida con que el trabajo integra, y no cualquier trabajo, sino el trabajo con seguridad social contributiva. Tenemos un problema fundamental: 1/3 de la población económicamente activa en la Argentina hoy está en la informalidad, y cualquier actor político de cualquier signo político lo que promete es que va a generar trabajo decente, y eso va a desinflar incluso la idea de tener muchos planes sociales. Yo me permito, quizás porque no estoy en el gobierno, ser pesimista en ese punto. Yo creo que tenemos un núcleo duro de informalidad laboral que, por múltiples razones, no solamente de a veces falta de esfuerzos en generar condiciones de empleabilidad, sino por la propia dinámica del capitalismo argentino, que probablemente no logren ingresar nunca en el modo en que ingresaron nuestros padres, probablemente nosotros como última generación. Yo quizás tengo 51 años, quizás de la última etapa de generación que uno entraba a un trabajo y se jubilaba. Yo entré a un Banco Nación, decidí renunciar, pero si no todavía estaría en camino a jubilarme en el Banco Nación, porque entré en los años 80, donde todavía esa matriz de ingreso al mercado laboral, luego de la universidad o luego de la escuela secundaria, funcionaba. Hoy eso ya no funciona más. Entonces es más fácil desde el punto de vista político decir vamos a generar trabajo genuino porque esa es la mejor política social. Si yo estuviera en campaña probablemente diría lo mismo. Yo soy levemente pesimista, fuertemente pesimista para ser más concreto, en que eso se logre sistémicamente. Eso no significa que no hay que hacer esfuerzo por generar mayor empleabilidad en los jóvenes, por generar cambios importantes en cómo se piensa el tema del trabajo en un sentido amplio, cómo se reactivan los incentivos al sector privado para poder generar más empleo, pero quisiera ser cuidadoso en esto porque efectivamente hay un problema mucho más estructural de cómo se transformó el capitalismo de la revolución industrial a esta parte, que hay que ponerlo en perspectiva. Yo se lo decía hoy a un colega suyo, siempre desde la
la revolución industrial, siglo XVIII a la fecha, estaba la promesa de que efectivamente se iba a poder incorporar una masa importante de la población al mercado laboral. Quizás la última oleada de eso fue la incorporación masiva de la mujer al mundo del trabajo. Hoy no hay una promesa de incorporación masiva de trabajadores al mundo laboral formal, porque efectivamente los cambios tecnológicos, entre otras razones, han hecho de que eso no sea una promesa cumplible en el capitalismo a nivel global en los próximos años. ¿Cómo se capitaliza a la sociedad y a los sectores vulnerables para que, más allá de estos cambios económicos del capitalismo actual, puedan estar permanentemente como vigentes en el mercado laboral? A ver, yo creo que hay muchos esfuerzos y muchas experiencias en lo que es la población joven del presente, generarle mejores transiciones entre escuela secundaria y trabajo. Creo que ahí hay una asignatura pendiente y mucho camino por recorrer, y entiendo que el gobierno actual tiene algunas buenas ideas en la materia. Los que se han quedado fuera del mercado laboral requieren sin duda alguna buenos niveles de empleabilidad, que muchas veces tiene que ver con lo que la literatura suele llamar tecnologías blandas. No es tanto saber sumar o restar, sino muchas cosas más actitudinales. Hay mucho camino por recorrer. Podemos hacer todo eso. En materia, por ejemplo, los niní, los que no estudian ni trabajan, que es un término para mi gusto muy peyorativo, uno observa con datos concretos de que 2/3 de ese universo de más de 1 millón de personas son mujeres, y gran parte de esas mujeres son madres de niños pequeños o cuidan a sus hermanitos menores o a su adulto mayor en la casa, con lo cual si no hay una buena política de cuidado, no hay ninguna posibilidad de conciliar terminalidad educativa con mercado de trabajo. Pero mi punto crítico y pesimista es, aún haciendo todo eso, aún mejorando los perfiles de empleabilidad, aún generando una buena política de cuidado, aún generando una buena política de articulación entre escuela y trabajo, por ejemplo con escuelas técnicas o pasantías o lo que sea, aún así la pregunta del millón es, ¿el mercado laboral va a generar empleo para 30% de informales en la Argentina? Eso yo creo que es la pregunta de fondo, que no depende del Estado, depende mucho del mercado y por supuesto de las políticas públicas que haga el Estado eventualmente para intentar reducir por lo menos significativamente ese gran problema social que tiene la Argentina, que es el trabajo informal. Bien, lo que estás diciendo es muy importante generar las condiciones para que haya más inversión y para que haya más oferta de empleabilidad. Y después hay que trabajar en los sectores sociales para que esto pueda acceder, pero hay situaciones, por ejemplo, de las madres solteras que tienen un problema real, que hay que trabajar en cuestiones mucho más finas, y por eso el conocimiento de la pobreza es muy importante, ¿no? Las políticas sociales generales como que homogeneizan toda una misma realidad, ¿no? No, seguro. Es clave tener buenos diagnósticos, es clave evitar eventuales enfoques sexistas que reproducen la desigualdad de género también. Creo que hay que ser muy cuidadoso en eso. Hay que pensar políticas públicas muy de discriminación positiva, en el mejor de los sentidos, para poder activar a poblaciones que en general suelen estar fuera, no solamente del mercado laboral, sino la pregunta de fondo es si uno se integra o al mercado laboral o se integra a la sociedad en su conjunto. Y yo creo que ahí tenemos el problema, que yo creo que a esta altura es un problema, de que nuestro ADN en materia de bienestar está construido con la idea de que es el trabajo formal el que integra. Y eso no ha cambiado en la Argentina. Cuando algunas encuestas muy rigurosas hace unos años planteaban si la sociedad argentina promedio, estaba dispuesto a que el Estado hiciera una transferencia monetaria a una persona que no trabajaba, las respuestas eran muy diferentes en 3 grupos particulares. La sociedad argentina no aceptaba de ninguna manera hacer una transferencia a personas en edad adulta en condiciones de trabajar si no había una contraprestación a cambio. Ahí la sociedad argentina promedio, no solamente la clase media, era muy enfática en que eso no. Cuando la pregunta era por los niños o por los adultos mayores, de alguna manera había una sociedad que empezaba a resquebrajar ese modelo de que el único que tiene derecho es el que trabaja, en todo caso el que trabaja y su familia. Y eso es un cambio cultural fenomenalmente importante en la Argentina, y eso, digo, son las sociedades suecas, son las sociedades escandinavas. La sociedad argentina no es así. La pregunta es, ¿cómo resolvemos con un ADN más lógico de mercado laboral inspirado en el modelo alemán, en otro tipo de modelos muy orientado al trabajo formal, una matriz de bienestar que probablemente no tiene condiciones estructurales para mantenerse como arrancó en los años 30 y se produjo por lo menos hasta los años 70, incluso a principios de los 80? Bien, ¿vos considerás conmigo que de todas maneras las políticas económicas han desincentivado esta cultura del trabajo que hubo en la Argentina? Las políticas económicas. Las políticas económicas. A ver, yo creo que las políticas económicas responden a una lógica del capital de maximizar ganancias, y eso no está ni bien ni mal, es un ADN del capitalismo. Lo que creo que ha fallado muchas veces es
el Estado en construir un modelo de desarrollo productivo que sea capaz además de generar trabajo y no cualquier tipo de trabajo, sino un cierto tipo de trabajo, como dice la OIT, trabajo decente. Creo que ahí ha fallado el Estado en construir, no solamente a nivel teórico, sino a nivel práctico, y eso es muy complejo en un país federal como la Argentina, con economías regionales muy desiguales, un modelo de desarrollo que genere condiciones de integración. Creo que ahí hay un punto bien crítico de cómo la política económica no ha logrado generar ese tipo de situaciones. El otro elemento, que quizás puede ser eventualmente una pregunta posterior, pero me adelanto, es una discusión muy clásica en toda América Latina de que los planes sociales desincentivan la búsqueda de trabajo. A mí me gustaría ser enfático en eso. La experiencia comparada de estudios muy rigurosos de universidades, de organismos internacionales, no son robustas, como suelen decir los economistas, en decir que tener planes sociales desincentiva la búsqueda laboral. Cuando la posibilidad de oferta laboral es buena en materia de salario, es buena en términos de condiciones laborales, es buena en un montón de aspectos, la gente no lo duda, sale del plan automáticamente. Bien, esta es una buena noticia. Yo creo que sí, el punto crítico es dónde está esa oferta laboral de trabajo decente para empezar a descomprimir en todo caso la ampliación de planes sociales que ha tenido la Argentina para enfrentar la emergencia. También hablas del ingreso de la mujer al mercado laboral, que trae muchos beneficios, primero para su propia dignidad, pero también porque frena un poco la tasa de natalidad, logra mayor integración y además la saca de esa marginalidad en la que está, ¿no es cierto? Parcialmente. Ahí yo creo que algunas sociólogas amigas suelen hablar de esto como la revolución inconclusa. Es incorporación muy fuerte de la mujer al mundo laboral, que pasó en todo el mundo, en gran parte del mundo, pero no hubo cambios significativos a nivel de la división sexual intrahogar. Entonces la mujer tiene doble, triple tarea muchas veces porque sale al mercado laboral, el mercado laboral las trata de un modo desigual, para peor que a los varones, en salario, en condiciones laborales, en un montón de aspectos, sobre todo cuando está en edad fértil. Uno habla con un gerente de recursos humanos y no tiene mucho incentivo muchas veces a contratar a una mujer en edad fértil porque justamente se va a tomar eventualmente licencia si queda embarazada. Es decir, hay una serie de situaciones de regulación laboral que es importante acompañar para que esta buena noticia de dignidad, de incorporación al mundo laboral, de complementar ingresos en el hogar, etcétera, requiere un abordaje de política pública más sofisticado. Políticas de cuidado es el mejor ejemplo. Si uno no tiene buenas políticas de cuidado, culturalmente está la idea de que la mujer es la que tiene que cuidar al niño, tiene que cuidar al adulto mayor o tiene que cuidar a la persona con discapacidad. Y eso no está escrito en ningún lado, digamos. Tiene que ver con un patrón cultural probablemente mundial, pero que claramente en muchas sociedades se ha empezado a cambiar, incluso en la sociedad argentina generacionalmente eso empieza a cambiar, pero no alcanza con la casuística de jóvenes modernos, progres, que atienden a sus hijos igual que sus esposas o que sus parejas, sino que implica un cambio mucho más estructural. La pregunta histórica de política pública es el Estado el que puede promover de un modo activo, sin meterse dentro del hogar, cambios culturales dentro del hogar. Yo creo que es un desafío importante que hay que pensar, porque si no nos quedamos en una lógica de planes, de estructuras técnicas, etcétera, que son elementos importantes, pero yo creo que el debate que tiene la política argentina en este momento es mucho más estructural, de largo plazo y que requiere afrontar algunos de estos retos que son estructurales y que son culturales, pero a veces sabemos, nos dice Douglas North, Premio Nobel de Economía, que es mucho más difícil cambiar a veces las pautas informales de la cultura que aspectos formales de una política pública. Sí, claro, porque tiene que ver con la historia de cada uno, con los hábitos, con las costumbres, como decir, con ese mapa mental con el que vamos en la vida. Fabián, para terminar, lo que vos decís entonces, ves signos positivos en lo que son las políticas sociales y temas pendientes que tenemos que debatir, para lo cual ves algunas cosas positivas, lo que permite ser optimista. A ver, yo creo que si uno mira la coyuntura y mira la situación macro, que es muy complicada, uno podría decir que este gobierno, y yo claramente estaba seguro que este gobierno iba a hacer esto, no ha desmontado la política social o las cosas buenas que ha hecho el gobierno anterior, sino incluso las ha mejorado. Creo que este debate de fondo, que es pensar una nueva matriz de política social en la Argentina, en el marco de un país federal con las complejidades que tiene la Argentina, no se está dando. Es un tema que en todo caso circula en el mundo de las ideas y ahí sí me permito poner algún signo de interrogación si este gobierno, por su historia, sus características y sus restricciones, está dispuesto a abrir esa caja de Pandora de un debate que no es del gobierno o de la oposición, que es de la sociedad en su conjunto. Bien. Fabián, muchas gracias. Un gusto.